Doctora Elsa Palou, buenas noches. Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en el noticiero hoy mismo. Doctora, ya son casi los 100 casos confirmados de COVID-19. Estamos hablando de 95 casos, 94 activos, una persona fallecida. Quisiera su comentario, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Realmente estos números son los números que habíamos estado platicando, que era lo esperable después de que empieza la curva ascendente, la curva epidemiológica ascendente. Entonces sabíamos que los números se iban a disparar, probablemente se continúen disparando. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando en lo de la plataforma, el grupo de epidemiólogos, infectólogos e ingeniería gerencial. Llevamos más de 13,000 encuestas recibidas. De esas 13,000 encuestas, encontramos que el 89.9% de las personas que contestaron no tenían síntomas. Un 8.9% tenían de 1 a 3 síntomas respiratorios, pero lo interesante es que hay un 0.2% de pacientes, son 26 pacientes que tenían síntomas que ameritaban hospitalización urgente. Un 1%, más o menos 130 personas ameritarían hospitalización por los síntomas que presentaban. Y esto eran personas que llamaron de prácticamente todo el país. Estos son datos preliminares con solamente 13,000, alrededor de 13,500 encuestas que se recibieron en la plataforma. Pero son datos que creo que le deben interesar al país. ¿Por qué? Bueno, estamos seguros ya que el virus circula libremente en Honduras y que la forma más segura de no contagiarnos es mantenernos en nuestras casas y continuar con todas las medidas de prevención. En la medida que más salgamos, más nos exponemos. Y tenemos, por tanto, la obligación de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Hace un momento escuchábamos a una paciente que consume regularmente por su enfermedad hidroxicloroquina, que es, usted sabe, un medicamento que ha trascendido y se ha rumorado, se ha especulado que podría ayudar un poco en el asunto de no solo la prevención, sino que en el tratamiento de este nuevo coronavirus. Doctora, ¿qué le dice usted a la población sobre ese particular? Este medicamento, la hidroxicloroquina, en algunos estudios hechos en varios países con coronavirus, se ha visto que puede ayudar en casos severos, en casos hospitalizados por neumonía o en cuidados intensivos. No son para el uso de una persona que no tenga control médico. ¿Por qué? Porque este medicamento puede producir arritmias cardíacas. Entonces, lo que se recomienda es que si una persona está hospitalizada con neumonía o está en un ventilador mecánico por problemas de COVID-19, su médico podría utilizar hidroxicloroquina combinado con otros medicamentos. Nosotros acabamos de publicar en la plataforma unas guías de manejo de pacientes accesibles para los médicos que ingresen a la plataforma, en donde damos diversas opciones de manejo que están respaldadas por publicaciones científicas. Ahí los colegas que están manejando este tipo de casos pueden ingresar colocando su número de colegiación, su número de identidad y pueden revisar las guías que acabamos de subirles en los aspectos de enfermedades infecciosas, diabetes mellitus, nefrología sobre todo. Tomando en cuenta los datos que nos ha revelado el gobierno esta noche, ¿cree que se deben de aumentar, de ser más enérgicas las medidas con respecto al toque de queda, por ejemplo? Yo creo que sí, sería importante mantener esas medidas en forma enérgica, ¿verdad? Porque a veces es mejor 4 semanas o tal vez más de una cuarentena enérgica que 3 meses de cuarentena light. Entonces, ¿por qué? Porque en una cuarentena light, o sea, una cuarentena, una pseudo cuarentena,
entonces podemos aumentar la transmisión de casos y el número de muertos. ¿Cómo hacemos con esta difícil tarea entre evitar la propagación del virus, evitar más contagiados, evitar muertos, y esto que implica el abastecimiento de alimentos, de medicinas, y este asunto de las idas a los bancos, por ejemplo? ¿Qué hacer con esa difícil tarea de entre una cosa y la otra? Hacerlo de manera ordenada, organizada. Y he visto, por ejemplo, que ha circulado una programación en donde se sale según el último número de la cédula de identidad en diferentes días. Esto parece ser un poco más organizado. También habrá que ver hasta dónde aguanta la economía de Honduras sin producir, ¿verdad? Teniendo cerradas las empresas, teniendo cerrado todo. Llegará un momento que de repente nos vamos a tener que preguntar, bueno, ya ante un colapso económico casi total, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Continuamos con las medidas o se suspenden para que el país produzca? Y bueno, de todas maneras vamos a tener un montón de infectados y un montón de fallecidos. Estas son preguntas muy, muy serias que creo que se tiene que empezar a visualizar en el panorama futuro y empezar a planificar desde ya. Si tenemos 95 casos confirmados, uno de ellos fallecido, ¿cuántos casos cree usted más que andan en el ambiente? Yo creo que como mínimo andarán alrededor de unos 5,000 casos en el ambiente, probablemente más. Probablemente más de 5,000 casos asintomáticos o 5,000 casos de COVID-19. 5,000 casos de COVID-19, algunos sin síntomas y otros con síntomas. Doctora, muchas gracias por acompañarnos siempre. Es siempre un placer saludarlos.